Bueno, vamos a ver hoy el diseño curricular de sexto año de geografía de la escuela secundaria orientada en ciencias sociales. Es geografía y su enseñanza en el ciclo superior de la escuela secundaria. ¿Por qué geografía de sexto año en investigación geográfica? Porque justamente a partir de problemas geográficos contemporáneos y estudios de caso, los y las estudiantes del nivel secundario aprenden a investigar. Como recién les decía, el diseño curricular de sexto año se organiza en investigaciones escolares a partir de problemáticas geográficas actuales, ¿sí? Contemporáneas. Ese es el hilo conductor de todo el año. ¿Con cuántas problemáticas tengo que trabajar? Eso vos lo podés acordar con las autoridades, con tus colegas docentes, con los y las estudiantes. Podés trabajar un problema en un trimestre, dos problemas, uno en cada cuatrimestre, o con un solo problema a lo largo de todo el año abordando diferentes dimensiones. No perdamos de vista cuáles son los objetivos de la escuela secundaria. Promover y consolidar la formación de los estudiantes como ciudadanos y prepararlos para la continuidad de estudios superiores y vincular la escuela con el mundo del trabajo y de la producción. ¿Cuáles son las tres preguntas que nos hacemos siempre cuando tenemos que planificar nuestro año, nuestras clases? ¿Qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar? Concebir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos con capacidad de ejercer y construir ciudadanía. Entonces me voy a detener acá. Construir ciudadanía. Capacidad de ejercer y construir ciudadanía. La geografía social tiene en cuenta las relaciones sociales que estructuran a las sociedades y los vínculos que éstas mantienen con sus espacios. Entonces, la geografía social involucra a los sujetos sociales, que quiénes son los individuos, los grupos, las clases sociales. Al mismo tiempo, estos producen y construyen sociedad. Nos preguntamos cómo y para qué utilizan ese espacio. Nos preguntamos cómo lo perciben y luego también cómo lo representan. ¿Qué es lo que se considera? La relevancia de la política, de la economía, la cultura y los procesos ambientales, que se pueden identificar en la afectación y diferenciación del espacio geográfico. Fíjense lo que dice el diseño curricular. Concibe al espacio como el producto y el medio de la política, en tanto es objeto y sujeto de las relaciones de poder. Hay una interacción social, ¿no es cierto? Ustedes van a trabajar con estudios de caso donde se va a evidenciar el conflicto, ¿sí? Donde hay una zona de tensión entre diferentes actores sociales que tienen intereses distintos. Y ustedes van a observar también la relación de poder que se da en cada caso, en esa interacción social. Por lo que leímos recién, el diseño curricular te propone la necesidad de discutir ciertas tendencias de la enseñanza de la disciplina. Es una disciplina que permanentemente tiene que hacer un examen crítico, hacernos preguntas y poner en prácticas alternativas. Ahora vamos a ver cuáles son estas tradiciones clásicas de la disciplina, que ya por supuesto lo venimos trabajando desde el año pasado, pero que viene bien repasarlas. El diseño curricular de sexto te dice que abandonemos esas características únicamente físico-natural por el hecho de solamente mencionarlo, ¿sí? Sino que abordemos dimensiones políticas, económicas, como así también las de tipo cultural.
que hagamos abordajes que tengan que ver con un carácter social. Es un diseño curricular que te dice que no fragmentes los contenidos, sino trabajarlos de una manera integrados, donde se establezcan vínculos y donde haya significados en relación a lo social. Tiene que prevalecer prácticas de enseñanza donde no se utilice únicamente el libro de texto, sino que podamos, o la exposición, el dictado, dice también, sino que pongamos en práctica otro tipo de estrategias, otro tipo de recursos, otro tipo de metodología que sea acorde a estos tiempos. El diseño curricular te dice que evitemos la memorización y la repetición, pero que hagamos hincapié en prácticas de lectura crítica, que tengamos en cuenta los conflictos sociales, porque es constitutivo de lo social, ¿sí? Porque en nuestras clases, por lo general, hay un predominio de la descripción. En una frase puede quedar sintetizada de esta manera: las tradiciones clásicas de la disciplina han creado condiciones poco propicias en la escuela para la emergencia y potenciación del sujeto en la recreación de una cultura. Las geografías actuales y sus contribuciones en la enseñanza de la materia. Es lo que ustedes estuvieron trabajando durante la clase pasada en esos 3 capítulos que tenían que leer y la relación con el diseño curricular. Dice, paradigmas que caracterizaron el desarrollo crítico de la geografía durante los últimos 30 años. Corrientes geográficas, radicales, fenomenológicas y existencialistas, que son las humanísticas, y las posmodernas. Cada paradigma pone el énfasis en dimensiones diferentes de la sociedad bajo sus respectivos conceptos claves y teorías. Relación de la geografía con la enseñanza de los problemas del mundo contemporáneo. Hay aspectos centrales del neoliberalismo y la globalización neoliberal, la cultura y la subjetividad humana, la mercantilización y privatización, espacios de la vida social urbanos y rurales, los procesos económicos, políticos y ambientales, las relaciones entre los hombres y las mujeres, las relaciones de género, la vulnerabilidad social. Fíjense qué temas importantes para trabajar en cada uno de los diseños curriculares. La diferencia en que en este diseño tenemos que investigar. ¿Cómo se organiza el mapa curricular de este diseño curricular de 6º año? Problemas geográficos contemporáneos, de índole urbano y rural, de carácter ambiental, ligados a la economía y los sistemas productivos, de carácter cultural, de poder y la política, y vinculados al turismo. Ustedes vayan leyéndolos porque van a tener que elegir uno para terminar con un estudio de caso y un trabajo de investigación. En el diseño curricular van a encontrar los objetivos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, cómo se distribuyen de 4º, 5º y 6º. Ustedes van a ver que se repiten los contenidos, pero la diferencia está en que en 6º año la diferencia está en el estudio de caso, en cada uno de los problemas geográficos. Acá están los núcleos temáticos, investigaciones geográficas de tipo teórico y empírico. Vamos a trabajar con situaciones cotidianas de los estudiantes. Ustedes también van a tener que trabajar con una situación de ustedes cotidiana en la que aprenden técnicas de enunciación de problemas junto con el docente, con la docente, ¿sí? Lo que vamos a trabajar con la escala geográfica, especialmente con la local. Nosotros este año vamos a trabajar con la local. ¿Cuáles son los problemas geográficos? En cada uno de los problemas enunciados en el diseño van a tener diferentes temas. Por ejemplo, en el de índole urbano y rural van a tener condiciones de vida, mercado de trabajo, segregación urbana, etc. Los van a leer con detenimiento para poder elegir ustedes con qué problema van a trabajar en el segundo cuatrimestre.
los de carácter ambiental, los ligados a la economía y los sistemas productivos, de carácter cultural. Fíjense, por ejemplo, tienen los jóvenes, los consumos culturales y sus espacios de identidad. Recuerdo que una profesora en un curso que di en uno de los CIE trabajó con la música. Entonces hizo todo un trabajo acerca de los consumos culturales, pero específicamente en la música de los jóvenes, del poder y la política y los vinculados al turismo. Los conceptos claves de cada geografía, geografía urbana, rural, ambiental, el diseño curricular los va guiando y les va dando todas las posibilidades que ustedes tienen. Concepto, clave, temas, ejes, núcleos. Si queremos alcanzar aprendizajes críticos, favorecer la transmisión y la recreación de una cultura, recuerden que tenemos que trabajar con estas corrientes teóricas de la geografía actual que mencionamos la clase pasada y esta clase del principio del documento. Tenemos acá entonces un resumen, una síntesis de los documentos que trabajaron la clase pasada. Las geografías radicales son un conjunto de perspectivas teóricas que emergieron en los primeros años de la década del 70 en Estados Unidos, Europa y en América Latina. Surgieron en el contexto de críticas de la geografía positivista y regionalistas preponderantes de esa época y tienen como objeto de estudio el cambio social, el análisis de la estructura de clases y de las relaciones de producción vigentes. Algunos términos claves para trabajar la geografía radical: el desarrollo desigual y combinado, el intercambio desigual, la lucha de clases, los movimientos sociales, la pobreza urbana y rural, el desarrollo y el subdesarrollo, la marginalidad rural y urbana, la segregación urbana, etc. Fíjense, en el diseño curricular están todos enunciados para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, tengo que trabajar el imperialismo, tomo este concepto clave para darle el marco teórico dentro de la geografía radical. Por ejemplo, otra corriente, las geografías fenomenológicas y existencialistas, el humanismo geográfico. Surgió en Europa, en Estados Unidos, hacia 1970. En su crítica al positivismo y al marxismo estructural, sostiene la necesidad de recuperar para la ciencia geográfica la experiencia y la conciencia humana. Fíjense bien acá, experiencia y conciencia humana. Los principales aportes son el estudio de la subjetividad humana y la incorporación de los estados subjetivos de las personas. Esa manera en que uno construye su subjetividad a partir de su vida privada, de sus estudios, de su familia, esa construcción que es una mirada que te permite tener una mirada de la realidad diferente a otra persona o a otro grupo, así como los significados que ellas le dan al mundo y al espacio geográfico. ¿Qué es lo que destaca? La experiencia humana del espacio y de los lugares, que está vinculada con las relaciones de los sujetos con la naturaleza y con sus espacios íntimos. Miren lo que toma la geografía humanística: los rincones de la casa, el barrio, la región, el país o el planeta tal vez. Acá tenemos los conceptos claves que caracterizan conciencia, significado, valores, percepción, lugares, no lugares. Eso lo vamos a encomillar y vamos a ver más adelante. Cultura, experiencia del espacio, iconografía del paisaje, imaginarios, etc. Por último, el paradigma de la posmodernidad hace un giro cultural de la geografía, surgió a mediados de la década del 80 y principios de los 90, con la inquietud de problematizar la existencia de la modernidad, ¿no? Su objeto de estudio a discutir es la validez de los grandes relatos. Digamos, discute al marxismo, al positivismo, a otros racionalismos modernos
y analiza también la crisis de los sujetos sociales como agente de transformación de las sociedades nacionales. Revaloriza el espacio porque le resulta fundamental a la geografía posmoderna. Fundamentalmente, ¿qué espacio? El local y todas las variables que tienen que ver con lo local, en oposición a las interpretaciones globales del espacio geográfico que caracterizan a otros paradigmas. Ven, como habíamos dicho antes, rescata los micropoderes y las microgeografías porque los toma como agentes emancipatorios y lugares en los que se construye la diferencia cultural. Ahí es donde se plantea el tema de los espacios de la diferencia, de los espacios de la resistencia, de la disidencia, que forman parte de las inquietudes de estas geografías. Otra característica propia de este enfoque es la revalorización de la literatura y de otras formas de arte. Acá están los conceptos claves que retoma algunos del humanista, ¿no? Pero que se le agregan otros: género, imaginarios, alteridad, identidad, feminismo, territorios de resistencia, desterritorialización, reterritorialización, poder, conocimiento, control, espacio de la diferencia, etc. Bueno, ¿cuáles son los términos metodológicos que te dice el diseño curricular que vamos a usar? Elaboración de esquemas conceptuales. Vieron que la clase pasada, no, la anterior les di para hacer uno. Resúmenes, fichados de texto, análisis del discurso, lectura y discusión grupal, prácticas del lenguaje, aprovechar la enseñanza del inglés, evaluar los grados de complejidad de los textos, la difícil traducción de algunas palabras y el acuerdo de significados. Hay otra parte en el diseño curricular que ya habla de la investigación escolar y cómo se tratan estos problemas geográficos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver el tema de cómo comenzamos a trabajar con el estudio de caso y la investigación escolar propiamente dicha. Te explica cómo se realiza una investigación escolar en geografía. Fíjense que claro, investigación escolar en geografía. Una de las estrategias puede ser una interacción entre la escuela y los especialistas. Se pueden invitar profesionales y especialistas y organizar en la escuela paneles y foros de discusión, ¿no es cierto? Así que bueno, de acá en más es una parte del diseño curricular que vamos a trabajar más adelante. Yo quería que quede claro el marco teórico, el marco metodológico, que se utiliza, por supuesto, el conceptual también, que se utiliza para enseñar geografía en sexto año.